Bienvenidos al mercado de animales exóticos más grande del mundo. Estamos en Tailandia, amigos. ¡Ay, los colores que tienen! Mirá qué lindos que son, miren qué bonitos. Una de las serpientes les va a dar de comer un pequeño ratoncito. ¡Oh! Se siente bastante fría. Y los venden estos animales por muchísimo dinero. La cantidad de dinero que mueve también este mercado es impresionante. Este bicho es enorme, amigos. Cuidado que te ataca el gallo. Atención. Dice que no filmemos más. Bajala un ratito. Están haciendo algo ilegal también en algún punto, entonces por eso no quieren que lo muestren. Ay, qué colores impresionantes que hay, por favor. Pobrecito, la cantidad que hay acá adentro. Lesbian trans, dice. O sea, es un ladyboy. Va a sacar a la grandota. Oh, despacito, hermano. Ok. No. ¿Qué hace? Los animales que hay y la variedad y lo exóticos que son en este mercado acá en Tailandia. Bienvenidos al mercado de animales exóticos más grande del mundo. Estamos en Tailandia, amigos, y este mercado tiene absolutamente de todo. Prepárense para una recorrida impresionante. Animales como estos que están acá atrás, en grandes cantidades y de todos los lugares del mundo podés encontrarte en este mercado. Lagartijas, y los colores que tienen. Y la cantidad es impresionante realmente. Muchísimas lamentablemente adentro de una sola jaula. También una de las cosas que ha sido fuertemente criticadas de este mercado es lamentablemente eso. Tenemos los puercoespines. Fíjense la cantidad, son 16 puercoespines en una sola pecera. Es un poco triste realmente. Miren la cantidad también acá de lagartijas que hay. No puedo ni contar la cantidad que hay. Son todas lagartijas muy pequeñitas, color amarillo. Mirá qué lindos que son, miren qué bonitos. Pero también pobrecitos la cantidad que hay en un espacio tan reducido y adentro de una pecera con el calor que hace acá adentro. Este otro animal que está acá, que no puedo identificarlo, pero que pareciera que es como un murciélago de la fruta o algo así. Y ellos pobrecitos encerrados ahí. Y del otro lado, la sobrepoblación que hay de tortugas adentro de esta pecera. Miren, está durmiendo ahí una siesta, lo quiere empujar el otro. Además, en este mercado venden otras cosas. Hay productos que tienen que ver con cosas de ferretería, por ejemplo, estamos viendo acá, o alimentos también mismo para los animales se van a poder encontrar. Miren esto que particular. Acá te puedes sacar una foto del perrito, ¿ven? Sacás una foto para las redes sociales, para Instagram. Sería algo así, como tener un perrito por 5 minutos para sacarte una foto. Gatitos, están alimentando, pobrecitos los meninos. Es un mercado inmenso, tiene hectáreas y hectáreas y hectáreas. Nunca vamos a poder recorrerlo todo, pero bueno, queríamos mostrarles a grandes rasgos algunos sectores de este mercado que es realmente muy impresionante. Nuevamente otro local que vende serpientes, todo tipo de serpiente de todos los colores, tamaños, formas, y valen cada una 400 y están en 50% de descuento, están con un descuento especial ahora, o sea que valen cerca de $15 cada una de ellas. Pequeñitas, te las llevas a casa, es la mascota, algunas permitidas y otra gente no está permitida su venta. Estamos en el mercado Market Chatuchak Market. Chatuchak Market con Turkey. Turkey, thank you so much for receiving us. Yep. Tell me a little bit about your store. What do you sell? I snake. Snake. Oh, and this is the biggest one you have? Yes. Can we see this? It's aggressive. No. It's a ball python. Ball python is so gentle, slowly and smallest in the world. Okay. Python smallest in the world. How big is it, this one? This is the biggest, and this is baby. These are babies. Yep. Maybe 7 days. Very, very small. Yep. And what do they eat? Small mice. Okay. You want to see? Yes. Just a moment. Oh, wow. That's amazing. We're gonna see. Vamos a ver entonces, una de las serpientes les va a dar de comer un pequeño ratoncito. Se está sacando del refrigerador. Lo tienen congelado, me parece, o por lo menos en frío. One per week. One per week. Maybe 10 days. It's okay. Okay. Which is your favorite one? Oh, a lot. A lot? First, I think this no color. Have just white and black. Wow. She has a name? Authentic. Authentic? Yep. Oh, se siente bastante fría. She's cold, very cold, ¿no? Yes. Claro, son animales de sangre fría. Miren cómo se mueven. Next, I think this is good because look like a panda pie. She's albino? No, it's a pie. You know pie ball. Pie ball is no have color, some skin, white and black. This is albino. Last minute you say albino. This is albino. Venomous? No. Good, right? I don't have snake venom anymore. I have just ball python. Ball python no have a venom. So no venomous snakes? Yes. People that buy them usually are from which places? Like which countries? From South Africa. South Africa? Yep.
Very nice. She's so gentle. How much is one of these worth? This is in the most expensive in my shop. Around 900,000 baht. 900,000 baht. Yes, So it's like $2,005. $2,000. Yeah. Ah, where is she from? I'm a breeder. So all of these are bred by you? Yes, every snake I'm breeding. I'm breeding every snake in my shop. How long have you been doing this? 6 years. How did you start? Because COVID, I have a many time. I look a new pet. I think snake is easy to keep. When quarantine, I buy a lot. I buy maybe 2 per week, 3 per week. Because ball python is easy to take care, easy to keep it. That's why now I open the shop. Oh, nice. Good story. So the snakes also saved you in a certain way. Yeah. Acá nos encontramos también con animales bulldogs. Miren lo que son los hombros que tienen estos perros grandotes. Les están preparando la comida en este momento. Cada uno de estos shops, ven, se caracteriza por criar, por ejemplo, es American Bully, es Exotic Bully Thailand. Y los venden estos animales por muchísimo dinero. La cantidad de dinero que mueve también este mercado es impresionante. Hace un ratito uno de los encargados del local de las serpientes nos decía que había una serpiente que vale $2.500. $2.500 una serpiente es un montón. Algunos animales están en mejores condiciones y otros en peores. Algunos simplemente son muy extraños si se los queremos mostrar, como esto, por ejemplo. Miren, ustedes me dirán qué evalúan de las condiciones, pero acá el tema es el siguiente. Este bicho es enorme, amigos. Miren lo que es en comparación conmigo. ¿Es una liebre, es un conejo o es un animal mutante? Ustedes me dirán. Y después tienen este otro acá que está un poquito más tranquilo, más pancho. Miren, está como tirado ahí. Gigante el animal. Gigantes estos bichos. Miren lo que son. Conejos enormes. Se parece un perro. Y este parece un perro chihuahua. Miren lo que es. Como tiene los pelos así todos medio locos. Impresionante, amigos. Los animales que nos encontramos en el mercado de Bangkok. Seguimos recorriendo. Miren acá. Uy, miren esto. Perritos. Acá tenemos los perritos, amigos. Están esperando. Ustedes me dirán qué opinan de las condiciones. Por acá todos los que son accesorios para los perros. Más perritos pobres, miren cómo están acá. Hay una gran cantidad realmente de animales. Estos son animales que no está muy como para que estén en esta jaula, es medio chica la verdad. Miren lo que son, pobrecitos los perritos. Ahí está, y son grandes ya esos. Miren, acá hay más todavía que también son más grandes todavía. Este perro es enorme, es gigante. Una gran cantidad de animales realmente. Bueno, acá está el mono atrapado dentro de una jaula, pobrecito solo, con esa mirada perdida que ustedes ven. Del otro lado está también el guacamayo o cacatúa, no sé, tratando de abrir la caja donde van la plata que la gente pone para poder sacarse una foto o algo con ellos. Es bastante triste, la verdad es esa, amigos. Hay otros animales que están en mejores condiciones, pero un monito me parece que no sé si este es el mejor lugar para que un monito esté. Lo mismo como todos otros estos animales que tienen acá, que son en muchos casos animales en peligro de extinción de los que estamos hablando. Miren lo que son estos animales pobres que estén acá, la verdad que es una lástima. Sé que algunos incluso igual es medio difícil rehabilitarlos o no se podrían rehabilitar. Es una cuestión compleja realmente, pero bueno, a veces la realidad, ¿viste? Uno viene acá, mira, ve los animales y la sensación que te deja es la sensación de tristeza. Miren lo que es esta rana. Es una de las ranas, parece la de National Geographic, la que encuentran en la selva. Miren lo que son, los colores verdes fluorescentes que tienen. Son realmente impresionantes, realmente. Wow, increíble. No sé cuál es el nombre correcto para llamarla. Y por acá están también estos pequeños roedores. ¿Qué son? ¿Marmotas? ¿Qué son? Algunos saben, mira cómo se trata de comer la jaula para poder salir. Acá tenemos todavía más iguanas que tienen unos colores impresionantes. Tortugas, fíjense, son tortugas terrestres, son tortugas que pueden vivir muchísimos años. Y en algunos casos hemos encontrado dando vueltas por acá que habían incluso tortugas gigantes. Las tortugas gigantes son especies en peligro de extinción, no está permitida su comercialización ni su venta. Otra cosa que nos encontramos acá son las aves. Un montón de aves de distinto tipo, algunos más coloridos, otros menos coloridos. Miren cómo gritan. Yo la verdad es que no conozco mucho de aves, no sé cuál es cada una de ellas, pero veo que hay un montón de variedades distintas y colores y tamaños y formas que no son tan habituales. Después por acá tenemos pollitos, pollo, gallinas, todos animales que son de consumo. Está suelto el gallo ahí, guarda con el gallo, Cuidado que te ataca el gallo, atención. Me río para no llorar, también hay que mantener un poco acá como de tenés que estar sonriendo y no tan con cara de tristeza y de asombro por todo lo que estás viendo, porque si no, no te van a dejar filmar. Ah, sorry. Dice que no filmemos más, dice que no filmemos más. Bajala un cachito allá, vamos
estamos para salir para allá, ya nos acaban de echar. Es así acá, a veces, viste, no les gusta que estés grabando, te echan de los lugares. Uf, me asusté un poco. Pero bueno, también es entendible que están haciendo algo ilegal también en algún punto, entonces por eso no quieren que lo muestren. Look at this, Finding Nemo. Dory. No le gustó mucho. Miren a las Dory de Buscando a Nemo. Miren la cantidad de peces de Dory que hay. Qué colores impresionantes que hay, por favor. Realmente increíble los animales que hay y la variedad y lo exóticos que son en este mercado acá en Tailandia. Hay tortugas, miren cómo están encerradas, pobrecitas acá. Otras especies también claramente están en peligro de extinción. Miren lo que son estas serpientes verdes. Miren lo que son. Están ahí durmiendo, pobrecitas. Hay que hacerse también medio boludo y hay que pasar caminando porque tampoco se puede grabar tanto acá. Acá hay unos ricos. Son unos ricos estos. Están acá encerrados, hay un montón. Hay como 12, ponerle adentro de un solo coso. Las gallinas. 100 una gallina vale. Pajaritos. Pobrecito la cantidad que hay acá adentro. Algunos parecieran que son los que hablan de estos. Hay un montón. Mirá, gatitos tienen acá. How much are these? 500? Ok. Me dice que valen 500 cada uno de estos, que sería... don't touch. Oh, sorry. No se puede tocar, dice el amigo. Se los muestran cómo van jugando. Los gatitos valen 500, $15 un gato. Bueno, seguimos visitando el mercado más grande de animales del mundo. Este es un mercado donde se vende gran cantidad de animales exóticos, así como también algunos que no. Pero las condiciones en muchos casos han sido muy criticadas porque, como ustedes pueden ver, muchos de los animales están en condiciones complejas, si es que no son ideales, digamos. Por ejemplo, acá tenemos, miren, estas serpientes. Hay una boa albina, acá hay otra. Algunas no tengo ni idea, la verdad es que son, pero son rarísimas las facciones, los colores que tienen. Son animales que nunca había visto en mi vida, la verdad. Muchos de ellos en peligro de extinción. Claro, ves acá dice albino, esta es pastel pied, albino leopard, mystic potion. 16.000 vale esa, por ejemplo, para que se den una idea. 10.000 son $300, así que están algunas incluso cerca de los $600, casi $500 vale una de estas serpientes que venden acá en el mercado de Chatuchak, que es uno de los mercados más grandes a nivel internacional de venta de animales. Acá tenemos algunas que son un poco ya más grandes, miren, tienen tortugas, algunas son tortugas albinas, otras son tortugas terrestres normales, pareciera, y después abajo tenemos un montón de distintos tipos de serpientes, todas las formas y colores que ustedes se imaginen. Ahí lo están viendo. Y mira esto, miren esta, me llamó mucho la atención. No es la albina, sino que es directamente blanca, transparente parece prácticamente, no es albina, transparente. Y esta, mira, quiere atacar. Maléfica. Qué colores impresionantes realmente que tienen. Unos colores, una combinación increíble. Un mercado donde te vas a encontrar todo tipo de animales. Miren esto. ¿Es un gecko? Está descansando el animal. Miren esto. Vení conmigo, mirá. Este que está acá es lesbian trans, dice. O sea, es un ladyboy. Miren qué activo que está, cómo se mueve. Increíble los animales que venden acá en este lugar realmente. Y este otro, miren, se acaba de levantar también, está yendo a tomar sol. Acá hay otro tipo de animales, roedores. Algunos no sé ni qué tipo de roedores son, porque miren, tienen como orejas grandes, cola larga. ¿Qué sería eso? No tengo ni idea qué es, la verdad. Nunca había visto uno así en mi vida. Rarísimo. Va a sacar a la grandota, despacito, hermano. This is a Big Daddy, the son. Full grown? Yep. And this may be one month. Can I hold Big Daddy or is aggressive? Yep. Yeah? La pocha. Him never bite. Him never bite? Never bite. But today, maybe. Sorry. Okay. No. Increíble, amigos. A ver, vamos a ver. Dice que tiene algo más para mostrarnos. Vamos a ver de qué se trata. Impresionante hasta ahora la cantidad que tiene. This beautiful, right? If you see, it's so beautiful, but she's so aggressive. You cannot touch it. Maybe if her focus something, you see. He need to strike all the time. It's okay. It's okay. Yeah. No. You wanna say something? Wow, increíble. La más picante del condado esa. This is the shirt of Argentina. You like football? Messi, yes, for you, my man. Oh, thank you. It's a gift. Thank you so much for receiving us and for showing us. Thank you so much. I love it. Ciao, Argentina. Increíble, amigos. Si les gustó este video, ya saben, denle me gusta, vayan abajo, suscríbanse. Wow. Y nos vemos la próxima para más aventuras. Chao. Ciao.